Bienvenidos, en esta oportunidad vamos a ver los pasos a realizar para simular el TP número 3 de fuerza electromotriz y diferencia de potencial. La guía, que está pensada para realizar el TP en el laboratorio, nos muestra este circuito de ensayo, en donde vemos una fuente, un voltímetro midiendo todo el tiempo la tensión de la fuente, un miliamperímetro y una carga, una resistencia variable. La realidad es que este circuito llevado a la práctica incluiría con una fuente real, con su correspondiente resistencia interna y demás, y la carga variable no sería una resistencia de este estilo tipo potenciómetro, sino resistencias de alambre enrollado que se encuentran en racks, en las mesas de laboratorio, en donde generando distintas combinaciones entre ellas se pueden conseguir distintos valores de resistores. Ahora lo vamos a ver, pero primero centrémonos en el aspecto de la fuente. Porque como saben, en el simulador las fuentes de tensión son ideales, o sea que tienen resistencia interna cero. Y en este caso, en este software, no se puede setear una resistencia interna. Entonces, si bien nosotros tenemos esto, en la realidad tendríamos que incluir una resistencia, por acá, que sería la llamada RI o resistencia interna de la fuente, y los bornes de la fuente estarían acá, ¿bien? El borne positivo y el borne negativo, que es en donde nosotros conectaríamos nuestro circuito. Esta resistencia interna, ¿qué viene a representar? Bueno, no es que si nosotros abrimos el panel de la mesa del laboratorio nos vamos a encontrar una fuente con una resistencia en serie, sino que esta resistencia en serie es un parámetro concentrado que representa todos los componentes que se hallan entre los bornes positivos y negativos mirando hacia el lado de la fuente. En el caso de la mesa de laboratorio, esta fuente, en la que vamos a ensayar, corresponde a un variac, que es un autotransformador, es como un transformador variable, y además ese transformador variable, cuya salida es una tensión de alterna, se rectifica para tener una tensión continua. Entonces lo que veríamos en realidad sería un circuito de este tipo. Veamos. Disculpen el dibujo. Corresponde a un variac, que es un autotransformador. Es un transformador donde en realidad hay un solo bobinado. En este caso este bobinado está conectado en sus extremos al neutro de la línea a la tensión de línea. Vamos a ponerle línea 1. O sea que si yo mido la tensión entre estos dos terminales, entre los extremos del variac, voy a tener 220 volts eficaces de tensión alterna. A la salida, si yo mido entre el neutro, entre este terminal y este terminal, que esto es un cursor variable, o sea, esto puede moverse hacia un lado o hacia el otro, y en función de cuánto bobinado haya entre el neutro y esta flechita que es el cursor del autotransformador, que piénsenlo como si fuese un potenciómetro, es la tensión que voy a tener. En el extremo voy a tener los 220 volts, abajo de todo voy a tener 0 y en el medio voy a tener todas las tensiones intermedias. O sea que puedo ir de 0 a 220 volts. Algunos tienen un poquito más de bobinado acá, ¿sí? Un bobinado extra por encima de la conexión de la tensión de línea y pueden ir entre 0 hasta 220 volts. Bueno, a la salida de esto hay un transformador reductor que nos va a adaptar estos niveles de tensión. Es un transformador que va de 220 volts a 60 volts, más o menos, si no me equivoco. Tenemos un transformador reductor que se conecta entre el neutro y el cursor del variac. Y del otro lado del transformador, del secundario, lo que tenemos conectado es un rectificador. Tenemos conectado un puente de diodos. Es el símbolo típico del puente de diodos. Si todavía no lo vieron, no se preocupen porque ya lo van a ver. Tenemos la entrada y a la salida, que ya lo voy a hacer en azul, tenemos una tensión rectificada, tenemos una tensión continua. Bien, más y menos. Acá vienen unos capacitores para estabilizar un poco esa tensión.
Y recién acá tenemos los bornes de la fuente. Acá tendríamos el borne negativo y el borne positivo. Esta es la tensión que vamos a medir acá. Esta es la tensión de salida de nuestra fuente. Fíjense todo lo que había atrás de este símbolo de una fuente ideal, que en la realidad, en el laboratorio, tiene todo esto. ¿Cómo funciona? A medida que nosotros variamos la tensión de salida del variac, que tiene un comando, como si fuera un potenciómetro grande, a medida que nosotros variamos esto, varía la tensión que llega a este transformador, reductor, y por lo tanto varía la tensión de alterna que llega al rectificador. Esa tensión se rectifica para tener un nivel de continua, bien se integra con este capacitor para que sea verdaderamente continuo, lo más parecido a lo ideal, y acá se conecta la carga. Esta RI viene a representar un poco la resistencia de los conectores, la resistencia de los contactos eléctricos, la resistencia del alambre del transformador, etc. Acá tenemos el transformador reductor, acá tenemos el variac, que bueno, de paso aprovecho para comentarles que el nombre variac viene de vari, de variación, de variable, y AC de corriente alterna variable. ¿Sí? Por eso variac es un pequeño juego de palabras. Bueno, esto para que tengan un poco una idea. En realidad, esta RI no va a ser fija, sino que va a depender un poco de la carga, de la tensión que tengamos conectada o la tensión que tengamos seteada en el variac. Entonces va a ir variando. Con lo cual, como para simplificar un poco el análisis, en el simulador nosotros vamos a plantear 3 modelos, cada uno con una RI distinta, para que se asemeje más a lo que sucedería en la realidad en el laboratorio. El voltímetro, fíjense que está después de la resistencia interna y en paralelo con la carga. Este voltímetro va a estar para ajustar la tensión sobre la carga y que todo el tiempo, sin importar cómo varíe la carga, tengamos una tensión fija sobre la misma. O sea, si yo tengo una resistencia de, por ejemplo, 90 ohms, voy a tener una cierta, primero que va a aparecer una corriente que circule de esta forma, va a aparecer una corriente, y además esa corriente me va a generar una caída de tensión en RI, también en la carga, pero también en RI. Si yo ajusto los 18 volts sobre la fuente, sobre la parte real de la fuente, lo que me voy a encontrar es que a mi carga no van a llegar 18 volts. ¿Por qué? Porque acá voy a estar registrando una caída de tensión, en este sentido. Fíjense. Sí, entonces la tensión sobre la carga van a ser 18 volts menos I por RI. Bueno, lo que se hace en realidad es ajustar el variac para modificar esta tensión, hay que subirlo un poquito, para que efectivamente la tensión sobre la carga sea la que estoy buscando de 18 volts. Acá, por ejemplo, no va a ser más 18 volts, la voy a tener que subir y de repente por ahí tengo 19 volts, o 20, o algún valor intermedio. Siguiendo un poco con el análisis teórico, hay otra cosa que se puede hacer igual de válida, en donde, si yo tengo un circuito con una fuente real y quiero evaluar cuán buena es esa fuente, lo que puedo hacer es, claramente la fuente variable, es una fuente real, con su correspondiente resistencia interna. Acá están los bornes de la fuente. Lo que puedo hacer es, si yo quiero evaluar esta fuente, es venir acá con un voltímetro. Idealmente el voltímetro tiene una resistencia interna infinita, o sea que estaría midiendo la fuente en vacío, con una corriente igual a 0. Esto es importante que quede claro. Si yo hago esto, idealmente la corriente va a ser igual a 0. Si ustedes usan un voltímetro, o sea, un multímetro digital como voltímetro, su resistencia interna está en el orden de los megohms y la corriente que va a circular es muy parecida a 0, o sea que se podría considerar esto como real. Lo que se podría hacer acá es ajustar una tensión, una cierta tensión, en este caso 18 volts, por ejemplo. ¿Y qué va a pasar? Si no hay corriente, no hay caída de tensión en RI. Entonces lo que yo voy a estar midiendo entre bornes con la corriente 0 implica que la tensión medida va a ser la fuerza electromotriz. La tensión medida es
la fuerza electromotriz. Bien. Ahora, ¿qué pasa, no? Paso 2, paso siguiente. Voy a mover esto un poco. Paso siguiente, conecto una carga conocida. Una carga idealmente medida previamente. Este circuito no lo modifico, ya medí la tensión, ya sé que son 18 volts de fuerza electromotriz. Lo que quiero hallar es RI. Quiero ver cuán buena es la fuente. Recuerden que cuanto más chica sea la RI, de mayor calidad va a ser esta fuente. Entonces conecto una carga conocida, bien, a mi circuito. A ver si lo puedo copiar. No se olviden que acá es lo que medimos con el voltímetro. ¿Okay? Ahora, conecto una carga conocida. Puedo conectar una resistencia a las de rack de laboratorio, que equivalen a 90 ohms, una resistencia rayada de alambre. Y al conectar esto, lo que va a suceder es que va a comenzar a circular una corriente. Esa corriente ya no va a ser cero, va a ser distinta de cero. Tendría que medirla, para lo cual lo ideal sería interponer acá en el circuito un amperímetro. Eso lo puedo hacer perfectamente. Un amperímetro y mido la corriente que ya no va a ser cero. Ahora, la tensión que mide acá, en este voltímetro naranja, ya no van a ser esos 18 volts. ¿Por qué? Porque ahora está circulando una cierta corriente, lo que me va a generar una caída de tensión en RI. Y lo que voy a medir acá es la caída de tensión en la resistencia interna de la fuente. Lo que voy a medir acá con el voltímetro, la tensión medida, va a ser la diferencia de potencial. La diferencia de potencial que tengo en bornes entre los bornes de la fuente real. Si yo hago la resta entre la fuerza electromotriz y la diferencia de potencial, medida en ambos casos, sin modificar la tensión de la fuente, o sea, acá la setí en 18 volts y acá no lo volví a tocar eso. La FEM sigue siendo 18 volts. Si hago la diferencia entre la fuerza electromotriz medida y la diferencia de potencial medida, lo que voy a tener es la tensión sobre la resistencia interna de la fuente. De vuelta, nosotros lo tomamos como un parámetro concentrado, pero en realidad está distribuido en todos los componentes de la fuente. Entonces yo lo que puedo sacar de esto es que conociendo esos dos valores puedo tener la tensión en RI. Va a ser igual a la fuerza electromotriz menos la diferencia de potencial. ¿De acuerdo? Y si quiero conocer el valor de RI, tengo que hacer una cuentita más. Necesito la corriente. El valor de la resistencia interna, ¿qué va a ser? La tensión que cae sobre esta resistencia dividido el valor de la corriente que circula. Este valor de corriente lo tengo, ¿sí? Es la corriente medida, A medida, ¿no? Más que A, debería ponerle I, la corriente medida. La corriente medida, estudiando todo el circuito, ¿a qué va a ser? ¿A qué va a ser igual? La fuerza electromotriz menos la caída de tensión en RI dividido, sobre la tensión en este punto, dividido 90 ohms. En este caso estoy considerando que la resistencia interna del amperímetro es 0. En la realidad, la resistencia interna del amperímetro, los amperímetros del laboratorio están en el orden de 1 a 3 ohms. Pero bueno, vamos a considerarlo 0 para este caso. Bien, tengo esto. Fíjense que si quiero ir un poquito más profundo, podría calcular la malla y podría sacar bien este punto. La cuestión es que si yo quiero calcular la RI, es lo que me va a interesar en el TP, yo quiero calcular el valor de RI, lo que tengo que hacer es la tensión en RI dividido la corriente medida. Con los datos que tengo del circuito, lo que tengo que hacer es poner esto en función de los valores que conozco. Los valores que conozco, ¿cuáles son? Que RI es la fuerza electromotriz menos la diferencia de potencial y la corriente medida es la que me indica el amperímetro. Bueno, esto es para un solo caso. Lo que puedo ir haciendo, si quiero verificar cómo se comporta la resistencia interna de la fuente, es ir variando la carga. Cambiar esta carga por una que demande mayor corriente, o sea, por una carga más grande, o sea, de menor valor óhmico.
para lo cual podría poner dos resistencias de estas de 90 ohm que encontraría en la mesa del laboratorio en paralelo para aumentar la corriente que circula por el circuito, o tres. O si quiero tener una carga más chica, o sea que demande una menor corriente, lo que sería lo mismo decir una carga de mayor valor óhmico, podría empezar a poner resistencias en serie. Si nosotros observamos el práctico, justamente lo que se nos pide es eso. Nos dan acá una tablita y nos dicen, bueno, vamos a trabajar con 6 cargas. La primera carga son 3 resistencias en paralelo. De estas resistencias de red que les contaba, que cada una mide 90 ohm. 3 resistencias en paralelo equivalen a una resistencia de 30 ohm. 2 en paralelo a una resistencia de 45 ohm. Una sola resistencia es una resistencia de 90 ohm. 2 resistencias en serie equivalen a dos resistencias en serie equivalen a 180 ohm, 3 resistencias en serie, bueno, van a equivaler a 270 ohm, y 4 resistencias en serie van a ser 360 ohm. Bien, vamos sumando. Es una cuenta muy sencilla. Pasemos al simulador. Una vez en el simulador, vamos a empezar armando la primera parte de lo que nos pide la guía. Vayamos un momento a ver la guía. Ya vimos el cuadro de asociación de resistencias, pero antes aparece este cuadrito. El cuadro de valores a completar, si bien puede parecer complejo, se puede separar en 3 secciones. Voy a llevar una pizarra para que sea un poco más claro. El cuadro se divide en 3 secciones, bien separadas por esto que dice E. E 18 volt, E 12 volt, E 6 volt. Esta E de acá arriba hace referencia a la fuerza electromotriz. Bien, esto es FEM. Dentro de cada una de estas grandes columnas, yo voy a empezar leyendo esto, vamos a encontrar una sección de valores medidos y una sección de valores calculados. Empecemos con los medidos. Los valores medidos son la corriente y la tensión como se indica en el circuito. Un amperímetro en serie con la resistencia que hace de carga y un voltímetro en paralelo sobre la resistencia que hace de carga. Para cada una de las asociaciones de resistencia, el práctico nos pide registrar estos dos valores. O sea, me dice, bueno, ajusta 18 volt de fuerza electromotriz en tu fuente. O sea, me dio una tensión de 18 volt en la fuente con la carga desconectada. Lo que sería el primer paso que nosotros vimos. Esto es acá, con la carga desconectada, sin carga, medí 18 volt en tu fuente. Ajusta 18 volt, vas a tener la fuerza electromotriz. Una vez que tengas eso listo, conecta la primera carga. La primera carga, si nosotros nos fijamos en el cuadro, la carga 1, son 3 resistencias en paralelo. O sea, vamos a tener que conectar 3 resistencias de 90 ohm en paralelo. Bien. En ese momento, tenés que realizar la lectura de la tensión y la corriente indicada por los instrumentos. Esas lecturas se anotan acá en los cuadros. Tensión y corriente para ese momento. Y así se repite lo mismo con cada una de las asociaciones de resistencia, hasta tomar con las 6 resistencias distintas. Bien, luego se hace lo mismo, estamos solamente en la parte de medios. Luego se hace lo mismo, pero ajustando inicialmente una E, una FEM, una fuerza electromotriz de 12 volt. Y por último, se repite el procedimiento para una fuerza electromotriz de 6 volt. Una vez que se tiene eso, bueno, hay que hacer los valores calculados. Los valores calculados son en base a los medidos. El primer valor calculado nos dice E menos B,
o sea, la fuerza electromotriz menos la diferencia de potencial. ¿Y qué nos va a dar? Como vimos antes, esta columna de acá nos va a dar la caída en la tensión la caída de tensión en la resistencia interna de la fuente. Bien, para cada una de las cargas. Y después nos pide, bueno, calcular RI. Como vimos, RI, ¿qué va a ser? Esta diferencia de potencial dividido la corriente. Dividido la corriente medida en ese momento. Entonces, ustedes de manera muy sencilla, teniendo los valores medidos, estas dos columnas de calculados pueden armarlas de manera automática con fórmulas de Excel. Arman esta tablita en Excel y arman las formulitas. Y por último nos pide la RI promedio. ¿La RI promedio qué es? Sumamos todos los valores de la columna de RI, para este caso, y lo dividimos por 6, que son todos los casos sumados. Ahí tenemos el valor de resistencia interna promedio registrado para este circuito. Lo mismo para cada uno de los valores de fuerza electromotriz. ¿Cómo armamos esto en el simulador? Bien. Para que sea más parecido a lo real, vamos a tener un valor de resistencia interna para cada uno de los valores de fuerza electromotriz. Entonces, en total vamos a tener 3 modelos de fuente. Pero son todos muy parecidos. Para armar los modelos de fuente necesitamos, de la parte de fuentes, una fuente de tensión continua interactiva, un terminal de ground o GND y una resistencia que viene a ser la resistencia interna de la fuente. Con esto vamos a poder armar nuestro modelo de fuente. Voy a correr las etiquetas para que no molesten. ¿Y qué voy a conectar acá? Bueno, la masa, terminal negativo, positivo a la resistencia, que viene a ser la resistencia interna de la fuente. De hecho, acá podríamos cambiar el valor de la etiqueta, podríamos ponerle RI1, el primer modelo. Y lo que voy a hacer, para que sea más claro esto, es insertar, no hace falta que lo hagan ustedes, pero yo voy a insertar en el gráfico unos conectores. Colocar en el esquemático, conector en página. Voy a colocar dos conectores. El primer conector lo voy a llamar B1 positivo, terminal de la fuente 1 positivo, es lo que vería en la realidad. Voy a aumentar esta parte. Este sería nuestro terminal real de la fuente. Y voy a colocar otro de estos terminales negativo. Lo voy a llamar B1 menos. Va a ser el terminal negativo de mi modelo de fuente real. Acá tengo la fuente. Ahora, en la realidad, esta fuente puede ir desde un valor mínimo de 0 volt hasta un valor de 35 volt. Para que se pueda ajustar con precisión la tensión, acá en el incremento tienen que ponerle un porcentaje de 0.01. Y con esto van a ver que los movimientos son mucho más suaves. Una cosa importante es que seleccionando el cursor, ustedes pueden moverlo de manera más suave utilizando las flechas del teclado. Seleccionan acá el cursor. Tienen que dejar la flecha sobre el cursor, si no me equivoco. Pero pueden ir moviendo los valores de tensión utilizando las flechas izquierda y derecha del teclado para tener un mejor ajuste. Digamos, el grueso lo hacen con el mouse y el ajuste fino lo pueden hacer con las flechas. Bien. Acá lo que vamos a terminar teniendo es el modelo de fuente. Este modelo de fuente le vamos a ajustar una FEM de 18 volt. Y va a ser la primera de todas las que nos pide el práctico. Para este caso la resistencia interna la vamos a ajustar en un valor de 4 ohm. Y le vamos a dar una tolerancia
del 2% para que no salgan iguales todos los prácticos. Y para que esta tolerancia funcione en la simulación hay que ir a la ventana de simulación y darle a la opción usar tolerancias. Muy importante esto, ¿sí? Usar tolerancias. Súper importante. Bien. Ya tenemos nuestro modelo de fuente. ¿Qué hay que hacer ahora? Bueno, en práctico nos dice que vengamos con el multímetro, con el voltímetro, con el tester, y ajustemos un valor de tensión en vacío de 18 volts. Prácticamente, el valor que nos aparezca acá, en esta sección, va a ser igual al que aparezca acá en el multímetro, porque como dijimos antes, está en vacío, no hay caída de tensión en la resistencia interna. Nos ajustamos 18 volts. Este práctico está pensado para estudiar la calidad de las fuentes reales. O sea que lo que se busca es determinar el valor real de la resistencia interna de la fuente. Bien, ajustamos 18 volts. Vamos a darle stop. El valor queda fijo. Y lo que tenemos que hacer ahora, este voltímetro de repente podría quedar conectado. Vamos a cablearlo más prolijo. Y lo que vamos a hacer ahora es conectar la carga. La carga número 1 son 3 resistencias en serie de 90 ohm. Si ustedes quieren hacerlo más real, pueden seleccionar una resistencia por acá, 90.9. Bueno. Pueden seleccionar un tipo de componente que sea el último de todos, que es una resistencia bobinada. No hace falta que le pongan tolerancia. Si quieren, vamos a poner una tolerancia de 0,1. Vamos a usar una tolerancia de 0,1 para que sea más parecido a lo real. Y vamos a ajustar el valor acá a 90 ohms. Nos piden 3 en paralelo de esto, así que vamos a copiar y pegar. Vamos a poner 3 resistencias de estas. ¿Cómo conectamos un paralelo? Bueno, el paralelo, como saben, comparten la tensión. O sea que sus bornes van a estar todos conectados entre sí. Todos los bornes superiores conectados entre sí, todos los bornes inferiores conectados entre sí. Vamos a moverlo un poquito. Esta es nuestra carga. Esta es la carga 1. Carga 1, ¿está bien? Bueno, ahora hay que conectar la carga. Hay que conectar la carga al circuito. Voy a hacer un poquito de lugar. Ahí va. Conectamos la carga a nuestro circuito. Bien. El número de la fuente. Ahí va. Fíjense que este voltímetro queda midiendo la tensión que aparece sobre la carga, sobre los bornes de la carga. ¿Y qué nos está faltando? Nos está faltando medir la corriente, nos está faltando un amperímetro. Para colocar un amperímetro, que se va a poner un poquito más práctico, vamos a ir a la parte de indicadores, amperímetro, amperímetro horizontal. Fíjense que el terminal positivo, acá tiene un positivo el amperímetro, es por donde ingresa la corriente. Bien, para que el valor dé positivo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que interrumpir el circuito acá, colocar el amperímetro. Recuerden que el amperímetro tiene que ir como si fuese un cable. Ahí estamos. Le damos play y vamos a ver que circula una cierta corriente, casi de 530 mA, y cuando medimos la tensión sobre la resistencia, vamos a ver que, sobre la carga, mejor dicho, vamos a ver que es de 15,88 volts aproximadamente. ¿Esto qué quiere decir? Que toda la tensión que falta para llegar a 18 está cayendo acá en la resistencia interna de la fuente. Bueno, ¿ustedes qué van a hacer? Van a ir con estos dos valores, la tensión y la corriente, y los van a anotar acá. Bien, la corriente medida, la tensión medida para la carga 1. Bien, con una FEM de 18 volts. En el laboratorio sería mucho más práctico
ya que tenemos la carga 1 armada, cosa que lleva un tiempo, medir en vacío a la FEM de 12 volt, conectar la carga y tomar los valores de tensión y corriente, y lo mismo para la tensión de 6 volt, porque modificar la tensión de la fuente es mucho más sencillo que modificar la carga en la práctica. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros dijimos que para las otras dos FEM íbamos a tener otros dos modelos de fuente. Esos modelos de fuente son prácticamente iguales, pero van a cambiar en el valor de la resistencia interna. Esto es en base a los valores medidos en el laboratorio en prácticos anteriores. Entonces, el modelo de fuente 2 va a tener una RI de, en vez de 4 ohm, va a tener una RI de 6 ohm. 6 ohm. Y después es todo lo mismo. Acá lo que vamos a buscar es ajustar en vacío 12 volt. Está bien, más o menos. Y bueno, conectamos la carga, ¿sí? La carga 1, y seguimos trabajando con el práctico. ¿Qué se puede hacer para agilizar un poco esto? ¿No? Bueno, este es el modelo fuente 1. Modelo de fuente 2 para 12 volt, porque tiene 6 ohm de RI, es la resistencia interna 2. Y nuestro tercer modelo de fuente, en nuestro tercer modelo de fuente vamos a buscar tener 6 volt en vacío, 6 volt de fuerza electromotriz. Bueno, como por ahí es un poco un embole hacer todo esto para cada una de las cargas, para simplificar, ¿qué es lo que se puede hacer? Bueno, para simplificar yo voy a abrir un diseño nuevo. Voy a copiar un modelo, un modelo de fuente, con el primer circuito. Voy a armar algo así. Tengo esto, yo sé que prácticamente lo que mide en vacío va a ser lo que me indique acá, entonces ya no tengo que andar midiendo en vacío con el multímetro. Pongo mi multímetro acá. Y acá en los terminales de la fuente voy a conectar un resistor. También voy a decir que es un resistor bobinado con una tolerancia del 0,1%. Pero lo que voy a hacer es, con una resistencia de 90 ohm, lo que voy a hacer es ir variando este valor de resistencia en función de la carga que tenga que conectar. Bien, acá me faltó el amperímetro. Bien, entonces dijimos, para la carga 1 son 3 resistencias en serie. Yo sé que eso van a ser 30 ohm. Listo, más que suficiente. Ahí con 30 ohm tengo la corriente y la tensión. Bien, perfecto, tomo esos valores. Para la carga 2 voy a tener dos resistencias en paralelo, o sea que van a ser 45 ohm. Le vuelvo a dar play a la simulación y tengo el valor de corriente, que obviamente es menor porque la resistencia es más grande, y el valor de tensión, que obviamente es mayor porque al tener menor corriente tengo menor caída de tensión en la resistencia interna de la fuente. Bueno, y así con todo. Para una resistencia sola van a ser 90 ohms. Siempre voy a pausar y volver a darle play. Como los valores, siempre voy anotando los valores, ¿no? Acá estaríamos en el caso 3, una sola resistencia. Para el caso 4, dos resistencias en serie. Son dos resistencias de 90 ohm, así que son 180 ohm totales. De vuelta, registro de los valores y así. Cuando quiero ir a hacer el mismo experimento, pero con la segunda fuente, donde tengo que ajustar una FEM, una fuerza electromotriz de 12 volt, lo que hago es ajusto esos 12 volt lo mejor que se pueda. Ajusto esos 12 volt lo mejor que se pueda.
y tengo que cambiar la resistencia interna. En este caso vamos a usar 6 ohms. Y empiezo desde la carga 1. Como habíamos dicho, son 30 ohms. Si no, lo que puedo hacer es ir haciendo todas las asociaciones de resistencia. Pero bueno. Y voy levantando todos los valores de la práctica. Voy pasando por todos los valores de carga que me piden y tengo todos los valores. Y en el último de los casos, con la fuente 3, donde trato de ajustar 6 bolas ahí, lo mejor que se puedan también. Recuerden que usan las flechitas del teclado. Acá tengo que usar una resistencia interna de 8 ohms. Siempre recuerden simular usando tolerancias. Y ahí estamos. Ahí vamos registrando todos los valores. Bueno, una vez que tienen el cuadro completo, como les mostré antes, toman los valores calculados y este TP les pide gráficos. Fíjense, presten mucha atención acá, que van a tener que graficar la tensión en función de la corriente para cada uno de los valores de E, cada uno de los valores de fuerza electromotriz. En total se van a tener que obtener 3 gráficos. Entonces, ¿cómo es esto? Volvamos un segundito a la pizarra. Para cada una de estas secciones, E igual a 18 volt, E igual a 12 volt, E igual a 6, voy a tener que obtener un gráfico diferente. ¿Cómo va a ser ese gráfico? Ese gráfico es tensión en función de la corriente. O sea que voy a tener que indicar la tensión medida en función de la corriente medida en cada caso. Siempre ordenados en función de la X. La X en este caso es la corriente, entonces tienen que reorganizar la tablita. Esto lo pueden hacer de manera muy sencilla en Excel. Van a tener que reorganizar la tabla donde va a ser I. La tensión va a ser una función de la I. ¿Está bien? Va a ser la tensión medida. Y claramente, ¿cómo va a quedar esto? La corriente más chica va a ser esta. Va a ser la corriente para la carga 6, porque la carga 6 es la de mayor valor ómnico, por lo tanto va a ser la corriente más chica. Entonces tienen que reorganizar todos los valores. Miren, yo les voy a poner letra. Este es la corriente 1, la tensión 1, la corriente 2, la tensión 2. Son valores, ¿no? Pero los llamo así de manera genérica. Acá les va a quedar organizado de manera espejada, pero la corriente más chica va a ser 6 de 6, 5 de 5 y continuando, ¿no? Y por lógica la tensión medida más grande va a ser esta, porque a menor corriente, menor caída de tensión en la resistencia interna, mayor valor de diferencia de potencial entre los dos de la fuente. Y al último van a tener I1 y B1. ¿Y este gráfico cómo va a quedar? Bueno, este gráfico va a ser una cosa así. Como dijimos, acá la tensión, acá la corriente. Y el gráfico va a ser casi, en el momento, en 18 volt, para una corriente muy chiquita. Entonces el gráfico empieza. Para corriente 0 es la diferencia de potencial. Ese valor lo podrían agregar acá, ¿no? Para una corriente 0, acá arriba, el valor de tensión va a ser la fuerza electromotriz. Bien, para corriente 0, acá vamos a tener 18 volt. Para el valor de corriente 6, que es el siguiente más pequeño, vamos a tener una tensión entre bornes un poquito más chica. Para I5, que es un valor un poquito más a la derecha en el eje de las X, vamos a tener una tensión un poquito más chica y así. Y el gráfico va a quedar un gráfico de líneas quebradas que van a ir disminuyendo. Va a quedar una cosa así el gráfico. ¿Y qué les va a mostrar? Que a medida
que aumentan la corriente demandada a una fuente, la tensión en bornes de esa fuente va a caer. ¿Por qué? Porque aumenta la caída en la resistencia interna de la fuente. Les van a quedar 3 gráficos de este tipo. Después vamos a ver cómo plantearlo mejor en el Excel.